Soy Milton Berrocal y esto es... Buenas noches amigos, les saluda Milton Berrocal, en representación del equipo de investigaciones ocultas, compuesto por quienes habla, Drugo Ocultas y Hierofante. Desde muy niño, siempre me ha gustado ver los documentales sobre guerras, ya sea antiguas o modernas, ya sea espadas y caballos o a rifles y tanques. Lo cierto es que lo bélico siempre ha capturado mi atención. Es por ello que creí oportuno realizar una serie de cortos documentales sobre guerras. Sin más, vayamos con el video de hoy día, que da inicio a esta serie. Junio de 1941. Ya había estallado la Segunda Guerra Mundial. Alemania había invadido 2 años antes gran parte de Europa y el norte de África. En la Guerra Relámpago, el ejército nazi había ocupado Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Bélgica, Países Bajos, entre otros. Incluso uno de los aliados, Francia, había sido conquistado sin siquiera poner resistencia, debido al horror de la Gran Guerra. Inglaterra se salvó por poco. Es entonces cuando Hitler giró su rostro hacia el este y su temible ejército se dirigió para invadir al otro ejército aliado, Rusia. Tras avanzar por territorio neutral, invadió la URSS, adentrándose miles y miles de kilómetros. Es en tierras rusas donde se daría la batalla más sangrienta que la humanidad haya experimentado. En esa batalla lucharon hasta desgastarse, por un lado, el ejército nazi y por otro, el ejército soviético. Millones y millones de vidas se perderían en ese rincón apartado y frío de Rusia. Con ustedes, la batalla de Stalingrado. Aunque había firmado un pacto de no agresión con Adolf Hitler en 1939, Joseph Stalin tenía dudas sobre tal acuerdo, por lo que en secreto comenzó a acelerar su producción bélica, preparándose para una posible invasión alemana. Stalin no se equivocó. Hitler violaría tal acuerdo y decretaría los preparativos para invadir a la URSS. No era secreto que Hitler odiaba al Estado soviético, pero también es cierto que el conflicto entre el Tercer Reich y la URSS era inevitable, ya que la Unión Soviética se había anexionado la parte oriental de Polonia, Estonia, Lituania, Letonia. Había obtenido concesiones territoriales de Finlandia como consecuencia de la Guerra de Invierno ruso-finesa de 1939 a 1940 y miraba hacia los Balcanes. Se preparó pues la conquista del gigante europeo, tal y como se había conquistado a Francia. Tal operación sería llamada en clave la Operación Barbarroja. Dicha operación se emprendió el 22 de junio de 1941. La Wehrmacht, el ejército nazi, partió desde Polonia
y se internó en pleno territorio soviético. Ucrania, así como Bielorrusia y otros países comunistas, fueron invadidos con celeridad, debido a que el ejército alemán rebasó a los ejércitos soviéticos que debían contenerlos. Hitler se abrió paso a Rusia, el corazón del comunismo. Es aquí cuando Hitler cometió el primer gran error de su campaña. Dividió sus fuerzas para conquistar diferentes puntos clave, en vez de centrarse en uno solo. Dividió su ejército en 3 cuerpos militares para conquistar 3 objetivos: Moscú al centro, Leningrado, la actual San Petersburgo al norte, y los campos petrolíferos del Cáucaso al sur. Los campos petrolíferos del sur eran la zona más rica, pero se interponía en la ciudad de Stalingrado, la actual Volgogrado. Hitler decidió que el ejército que se envió al sur se dividiera a su vez en 2 grupos: un grupo que iría a los campos y el otro grupo atacaría Stalingrado. Cuando se conquista Stalingrado, ese ejército se encontraría con el que estaría en los campos. La tarea de conquistar Stalingrado recayó en el Sexto Ejército, comandado por el joven general von Paulus. El Sexto Ejército era, junto a las fuerzas en el frente oriental, lo mejor del ejército alemán. Sus poderosos tanques y su infantería causaban estragos entre el ejército soviético. Compuesto de 600.000 soldados, esa unidad de la Waffen-SS, unidad paramilitar o equipo élite de combate de partido nazi, contó también con soldados de nacionalidades aliadas del eje, como italianos, húngaros y rumanos, quienes custodiaban los flancos del ejército alemán. A tal acometida se le llamó la Operación Azul, emprendida en 1942. Hitler cometió otro error al quitarle las unidades mecanizadas al Sexto Ejército de von Paulus y desviando el Cuarto Ejército Panzer de Hoth. La ciudad de Stalingrado tenía una importante industria militar. Stalingrado tenía las fábricas de tractores Octubre Rojo y de cañones Barricade, y poseía el nudo ferroviario crucial de la línea que unía Moscú, el Mar Negro y el Cáucaso, existiendo igualmente un puerto fluvial en servicio para la navegación por el Volga. La urbe se extendía unos 24 kilómetros a lo largo de la orilla occidental del Volga, pero con menos de 10 kilómetros de anchura. No existía ningún puente cruzando el río, empleándose grandes barcazas para comunicar ambas orillas. La orilla oriental apenas estaba poblada. Es importante considerar que llegado el invierno, el Volga se congela con una capa muy gruesa de hielo, permitiendo el paso de vehículos pesados. Stalin prohibió las salidas civiles de Stalingrado. El 23 de agosto de 1942, Stalingrado recibió su primer bombardeo proveniente de los Heinkel 111 y Junkers 88 del general Wolfram von Richthofen, comandante de la Legión Cóndor, durante el bombardeo de Guernica. Se lanzaron 1000 toneladas de bombas y se perdieron tan solo 3 aeroplanos. Murieron no menos de 5.000 personas ese día. En esa semana morirían 40.000 de los 600.000 habitantes de la ciudad. Rápidamente, el ejército nazi comenzó a ganar terreno en el camino a Stalingrado, y el 29 de agosto de 1942, los alemanes llegaron a las puertas de la ciudad. Desde entonces, el general soviético Zhukov prometió a Stalingrado una contraofensiva. La idea era clara: no entregar Stalingrado. Los rusos se defendieron a muerte. Los alemanes comenzaron a tener bajas, más de las pensadas. Sin embargo, las bajas en el ejército soviético fueron aún mayores. Es allí cuando se entabló una lucha encarnizada por cada rincón de la ciudad,
habiendo foco de resistencia, la guerra de guerrillas. Los alemanes iban a pelear calle por calle, casa por casa. Es muy probable que el ejército alemán se hubiera enfrentado a esta situación, pero nunca se enfrentaron a francotiradores escondidos entre las ruinas de una ciudad. Los francotiradores soviéticos aprovecharon para incursionar entre los escombros de la ciudad. Hubo muchas bajas en el ejército alemán, producto de la puntería de los defensores. Aunque Paulus sabía que las bajas soviéticas eran por lo menos el doble de que las alemanas, sus recursos humanos se disipaban rápidamente, ya que nada más contaba con una división en la reserva. En ese campo, los alemanes estaban bajo constante tensión, ya que el soldado soviético se había convertido en un maestro del camuflaje. Las emboscadas eran comunes. La noche no ofrecía descanso al alemán, ya que los defensores de la ciudad preferían atacar de noche, neutralizando el peligro de los bombarderos alemanes. Sin embargo, la noche no era una limitación para los bombarderos soviéticos, que pasaban por la ciudad arrojando pequeñas bombas de 400 kilogramos. Finalmente, el sexto ejército solicitó a la Luftwaffe que mantuviera la presión sobre la aviación soviética en la noche, porque las tropas no tienen descanso. Si los bombardeos nocturnos, las minas antipersonales y las emboscadas de la infantería enemiga no eran suficientes para mantener alerta a los alemanes en Stalingrado, los francotiradores sí lograron captar la atención de los oficiales germanos. El número de oficiales muertos por francotiradores también se disparó, y muy pronto se tuvo que realizar promociones prematuras con el fin de reemplazar a los caídos. La neurosis que un soldado podría desarrollar por estar sometido constantemente al grado de tensión de la llamada Rattenkrieg, guerra de ratas, no era excusa para abandonar el campo de batalla, ya que tanto alemanes como soviéticos no reconocían esa condición y la calificaban de cobardía, que usualmente era solucionada con la ejecución sumaria inmediata. La artillería pesada se volvió inútil en este ambiente de lucha urbana, ya que debido a la falta de precisión de la misma, no se podía atacar una casa ocupada por el enemigo, porque las casas vecinas estaban ocupadas por tropas amigas. Hubo el famoso caso de la llamada Casa de Pavlov, en el que el dominio de los pisos se alternaba cruentamente entre los bandos. Para desgastar al oponente, las medidas impuestas por el defensor de la ciudad, el general Zhukov, fueron extremas. Se envió a miles de soldados sin experiencia para apoderarse de las trincheras alemanas con una carnicería como resultado. Sin embargo, solo a ese tremendo costo y derroche de vidas soviéticas se logró terminar con la superioridad técnica alemana. Pronto, la ciudad se cubrió de una atmósfera repulsiva y pútrida. La razón era obvia: los cadáveres de ambos bandos se descomponían bajo los escombros. La pestilencia y las enfermedades pronto se hicieron sentir. Incluso en este escenario dantesco también se practicaba la política antisemita nazi. Las bajas alemanas entre el primer y segundo día de combate sumaron 2.500 soldados contra 6.000 soldados soviéticos. Para los soviéticos la pérdida era terrorífica. Casi 3.000 soldados morían por día, a razón de un centenar cada hora. Aunque las tropas alemanas lograron penetrar en la ciudad o lo que quedaba de ella, nunca se hicieron completamente con la totalidad. Las bajas rusas se incrementaron a razón de 4.000 soldados diarios. Los heridos soviéticos se arrastraban a la orilla del Volga, con la efímera esperanza de poder ser auxiliados, y miles murieron congelados. El hecho de cruzar el río no constituía ninguna garantía de recibir atención médica, ya que debido a la falta de recursos, muchos soldados eran dejados a su suerte.
Los alemanes llegaron a izar Svastika en la ciudad de Stalin. Para fines de octubre de 1942 se dejaron sentir las enfermedades en el soldado alemán: paratifoidea, tifus, disentería. Los alemanes se enteraron por medio de prisioneros de que los soviéticos preparaban una gigantesca contraofensiva. Entonces llegó el invierno y con ello el desastre para Alemania. Es allí cuando se hizo evidente el otro error de Hitler. Al parecer el Führer había previsto que la ciudad sería tomada totalmente antes del invierno, por lo que no tomó en cuenta equipar al ejército nazi para pelear en invierno y proveerles las cosas necesarias. Ante esta situación de una guerra prolongada, los recursos comenzaron a escasear en el entorno alemán. El invierno, de una manera u otra, afectó a los dos ejércitos. Stalingrado quedó sumida por un manto blanco con temperaturas que rondaban los menos 18 grados centígrados. Los combates callejeros cesaron casi por completo durante la noche. De noche, hacían señales de tregua temporales, con banderas que asomaban orificios de las ruinas. Se permitían tácitamente retirar a algunos caídos con vida en la tierra de nadie. El general soviético Zhukov emprendió una contraofensiva definitiva que desbarató los flancos del ejército alemán, compuesto por sus aliados rumanos, pobremente equipados y entrenados. Estos huyeron. El objetivo, donde convergían las tenazas de la trampa, era el pequeño pueblo de Kalach y su puente, donde los alemanes no poseían una fuerza para enfrentar a la amenaza y donde quedaban expuestos sus talleres y depósitos de suministros. El desastre era total. El sexto ejército de Paulus quedó encerrado en Stalingrado con unos 250.000 hombres y sin suministros mayores. El sitiador se convertía en sitiado. Ese fue el momento en que von Paulus pidió a Hitler poder retirarse, pero el Führer se negó. Hitler pidió que defendiesen la ciudad a toda costa y les prometió la llegada de víveres mediante la fuerza aérea nazi, la Luftwaffe. Los generales de Hitler le rogaron para que envíe tropas para romper el cerco soviético y así rescatar a los hombres de Paulus. Sin embargo, los refuerzos no fueron suficientes. Los refuerzos nunca vinieron y los alimentos enviados no alcanzaban. El cerco comenzó a estrecharse. Sin embargo, los alemanes defendieron sus posiciones. Muchos alemanes buscaron salir del frente. Solo unos cuantos pudieron regresar. Las tenazas soviéticas se cerraron en menos de 4 días de lucha. El 24 de noviembre ya era imposible fugarse a Stalingrado. Muchos alemanes comenzaron a morir congelados allí donde dormían. Las raciones comenzaron a faltar. Muchos comenzaron a morir de una forma extraña en las trincheras. Era el hambre. Stalingrado se convirtió en un caldero, der Kessel, donde, sin agua ni alimentos suficientes, atacados por las epidemias y en medio del pútrido olor a descomposición, los alemanes se prestaron a sufrir un largo asedio en medio de las mayores penurias. El 8 de enero de 1943, los soviéticos realizaron un estrechamiento del perímetro y capturaron el único aeródromo que servía de conexión con el mundo exterior, Pitomnik. Las penurias se multiplicaron en el sexto ejército alemán. Las epidemias diezmaban a los soldados. La disciplina ya no existía y el hambre era tan atroz que los alemanes sacrificaron a sus caballos y perros y también a ratas
para poder alimentarse. Cabe destacar que aún en estas penosas condiciones, la resistencia del Sexto Ejército continuaba, ya que las líneas del frente se retiraban combatiendo e infligiendo bajas a los soviéticos, que ejecutaban el Plan Anillo para acabar con los alemanes. El 28 de enero, Paulus trasladó el cuartel general hacia los sótanos del Uniwehrmacht. De allí se asignaron unos 3.000 heridos de diversa consideración, como el tifus, paratifoidea y disentería. Los casos graves o requerían cirugía prolongada eran colocados afuera para que murieran de frío. Hitler nombró a Paulus mariscal de campo el 30 de enero de 1943, ya que ningún mariscal de campo se había rendido en la historia militar alemana y esperaba que Paulus se suicidara antes de caer prisionero de los soviéticos. Paulus decidió rendirse ante Zhukov, un tanque soviético que se acercó al cuartel general de Paulus, en el que venía un intérprete que había sido enviado por Paulus, el mayor Heinrich Böll. El 31 de enero de 1943, por la mañana, Paulus se rendía con cerca de 91.000 soldados, los restos de un ejército de 250.000 hombres. Los soviéticos aprisionaron a lo que quedaba del sexto ejército de Paulus, 91 alemanes en campo de concentración. De los 91.000 soldados alemanes aprisionados, regresarían a Alemania solo 6.000, menos de la 10ª parte. Stalingrado fue la peor derrota militar de Hitler. Fue el punto de inflexión en la guerra, tras el cual ya no pararían de retroceder los alemanes ante los soviéticos hasta rendirse ante Zhukov, en el mismo Berlín, 2 años y medio después. Para Hitler, después de Stalingrado, ya nada fue como antes.